Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos profesoras y profesores de la Universidad de San Carlos, invitados especiales, distinguidos profesionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, estudiantes, muy bienvenidos. Derecho Ambiental, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Posgrado. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene como fin contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales éticos con excelencia académica y compromiso social. La Constitución Política de la República define a la Universidad de San Carlos como una institución autónoma con personería jurídica y le asigna el mandato de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado, así como promover la investigación, el estudio y la solución de los problemas nacionales. El Plan Estratégico USAC 2022, aprobado por el Consejo Superior Universitario en su sesión celebrada el 26 de noviembre del año 2003, en su punto cuarto del acta 28-2003, nos manifiesta lo siguiente. En ese momento nosotros nos ponemos a pensar y reflexionar en la necesidad de una política ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que fue aprobada por el Consejo Superior Universitario en sesión celebrada el 30 de julio del 2014, muy reciente. La Universidad de San Carlos de Guatemala guarda escrito su destino, ahí están marcados sus rumbos, retos y signos indescifrables y claras señas abiertas a la acción del tiempo. Identidad y defensa de la universidad pública. Defender y fortalecer la educación superior pública bajo el principio de autonomía universitaria. Implementar los procesos permanentes de capacitación, actualización y formación del personal docente en temas ambientales. Uno de los retos que más repercutiría en la situación del país es la educación, la cual tiene un objetivo pendiente de cumplir. La educación primaria ha tenido un crecimiento beneficioso con una cobertura del 95.1% de la población en edad escolar. El nivel básico ha incrementado la asistencia de 21% a 39% del año 1999 al año 2009. Mientras que el nivel diversificado tuvo en el año 2009 una tasa escolar del 20.8%. Sin embargo, hay amenazas que se deben combatir y deficiencias que hay que trabajar. El 25.3% de los jóvenes entre 13 y 15 años y el 50.2% de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten a los centros educativos. La inscripción escolar alcanza su punto máximo en niños de 10 años para reducirse paulatinamente en las edades superiores. Al mismo tiempo se suma la inconformidad en el sistema educativo que privatiza sus mejores servicios reservando la educación de calidad a las clases sociales privilegiadas, que pueden pagar colegiaturas elevadas. Esto genera serias tensiones en los sectores menos beneficiados. En la actualidad, el 54% de los jóvenes entre 15 y 29 años viven en condiciones de pobreza, mientras que el 15.2% vive en pobreza extrema. Esto genera contextos de vida insalubres, lo que provoca enfermedades mortales, como la desnutrición infantil. En el año 2008, el 49.8% de las niñas y los niños menores de 5 años padecía desnutrición crónica. Para hacerle frente, en el año 2012, fue creado el Pacto Hambre Cero como una política pública intersectorial, sin que en estos momentos podamos ver algunos resultados. Con las características sociales mencionadas y tomando en cuenta el desarrollo histórico del país durante las décadas de 1980 al año 2011 en Guatemala, los indicadores de desarrollo humano se incrementaron de 0.43 a 0.57 durante ese periodo. El crecimiento promedio del país fue del 95%, superando el promedio mundial anual del 65% en el promedio latinoamericano 0.73%. Pese a los aportes de este crecimiento, sigue siendo insuficiente el esfuerzo por mejorar el desarrollo del país, que se mantiene en el último puesto en la escala de países de Hispanoamérica y ocupa la posición 131 de 187 en el índice de desarrollo humano a nivel mundial. En las últimas 2 décadas, nuestras universidades se encuentran inmersas en un ambiente de reforma que, en una u otra intensidad, influyen de manera significativa en el desarrollo de la educación superior en América Latina y el Caribe. Los rasgos que caracterizan esta ola de cambio son los siguientes.
Se da en un contexto de expansión de la educación internacional y una creciente conformación de un modelo tripartito, público, privado, local y privado internacional. Auge de la educación virtual y aparición de nuevas modalidades pedagógicas híbridas, nuevo rol del Estado a través del establecimiento de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad, reducción de la expansión de instituciones privadas locales y comienzo de una etapa de recontratación por determinados de mercado y de calidad. Heterogeneidad institucional y de modalidades de gestión en un escenario global. Creciente expansión de la educación en cuarto nivel mediante sistemas de cobro de matrícula. Establecimiento de redes y alianzas internacionales en el área de la docencia y la investigación y la flexibilización de la estructura académica y administrativa. En el tema de armonización, integración e internacionalización de la educación superior, cabe mencionar que en el 7º Congreso Universitario Centroamericano, celebrado en abril del 2011 en León, Nicaragua, con los siguientes objetivos estratégicos. Identificar mecanismos que contribuyan a la internacionalización y a fortalecer el espacio académico, articular redes de académicos por áreas afines, crear la red o sistema para la internacionalización de la educación superior, integrada por las unidades de relaciones y cooperación internacional de las universidades, incidir en la integración y un mejoramiento en los sistemas educativos de la región y en cuanto al desafío de los componentes de investigación, formación y movilidad académica que se están ejecutando en el marco del programa Tuning América Latina. ¿Qué es la educación ambiental? Para nosotros la educación ambiental forma parte de una larga trayectoria histórica a través de la cual ha adquirido gradualmente una triple pertinencia: lo social, lo ambiental y lo educativo. En la educación ambiental surgen diversas corrientes de pensamiento y de prácticas determinadas por las raíces ideológicas y éticas de los diversos protagonistas y por los diferentes representantes de la educación del medio ambiente y el desarrollo. La educación ambiental es un instrumento para el desarrollo sostenible que necesitan nuestras sociedades. En primer lugar, porque pone en juego nuevos valores como el reconocimiento de nuestra condición de ser parte de la naturaleza y no sus dominadores, el valor de la sociedad y de la equidad social, pero también porque plantea los límites ecológicos. Vivimos en un planeta que es un sistema cerrado que no crece, por tanto es absurdo que algunos de los subsistemas, como el económico, pretenda crecer indefinidamente. Esto es lo que nos lleva a la crisis. Educar ambientalmente es hablar de los viejos modelos que caducan en nuestras manos, de un nuevo paradigma que abre paso para interpretar el mundo y vernos a nosotros mismos en él, como parte de la unidad compleja que es el ámbito de la vida. Educar ambientalmente es educar para un pensamiento complejo, que no simplifique falsamente lo que nació entretejido, la vida y el mundo natural, nuestras sociedades. La universidad desempeña un papel importante en los procesos de gestión ambiental con incorporación de la perspectiva ambiental a sus funciones sustantivas, la formación de profesionales, la producción de conocimientos, la ejecución de acciones y su práctica institucional contribuye a la solución de los problemas ambientales de nuestro país. La sostenibilidad ambiental se ha convertido en una parte integral de la vida universitaria, una tendencia mundial que muestra que las universidades revisan nuevamente su misión y la reestructuración de sus cursos, sus programas de investigación y operaciones en el campus para incorporar lo ambiental en sus funciones sustantivas. La búsqueda de una concepción del desarrollo que considerara la necesidad de respetar los límites del ambiente natural condujo a la Comisión Butler en la Organización de Naciones Unidas en el año de 1987 a proponer el Consejo de Desarrollo Sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. El acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, así como la erradicación de la pobreza, la igualdad entre géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano y los objetivos desarrollados, convenios internacionales, en particular los objetivos del desarrollo del milenio y en plena participación de las mujeres, de los hombres y en particular de los jóvenes de Guatemala. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Pedro Costa Morata, pero antes de leer su hoja de vida, quiero pedirle al licenciado Riquelme Gasparico Barrientos, jefe de la División de Desarrollo Académico
que nos dé unas palabras. Muy buenos días. Queremos agradecerles, como siempre, esa disposición que tienen para atender nuestra convocatoria a la cátedra. Como ustedes recordarán, ya por varios años hemos mantenido permanentemente este trabajo cada mes, buscando y propiciando sobre todo la posibilidad de tener académicos con perfil reconocido en el manejo de los temas ambientales. Esta mañana tenemos la grata presencia del doctor Pedro Costa Morata. Platicábamos con él hace unos minutos que ya es más, nos onceava viaje a Guatemala, ¿no? 11, sí, ya, y eso ya lo hace como una persona muy cercana para nosotros. Y en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de hacer una vinculación estrecha con la reciente cátedra política ambiental que fue aprobada por el Consejo Superior Universitario, como ustedes saben. Esperemos que esas vinculaciones que tú nos vas a permitir hacer nos sirva para ir vinculando también el trabajo que hacemos con los estudiantes en las aulas, que para nosotros es primordial. Sin más preámbulo, les agradecemos, reitero ese agradecimiento para todos. Es quizá el mes más complicado porque la mayor parte de la gente está de vacaciones, pero tener esa convocatoria pues nos privilegia mucho, y sobre todo sabiendo que vamos a aprovechar la experiencia del doctor Costa Morata. Le agradecemos que esté acá, muchas gracias de veras, y a ustedes por acudir, ¿verdad? Lo valoramos inmensamente. Muy amables por estar con nosotros. Gracias, Rick. Muchas gracias. Pedro Costa Morata, nacido en Águilas, Murcia, no digo la fecha, 47, perdón. Es que estábamos hablando del 74 del terremoto de Nicaragua, algo así, 72, 74, algo así. Ingeniero técnico de telecomunicaciones en Madrid en 1969, licenciado en Ciencia Política y Sociología, Madrid 1975. Su doctorado en 2005, licenciado en Ciencias de la Información, Madrid 1980. Fue fundador periodístico en Ciudadano, Doblón, Triunfo y Cuadernos para el Diálogo 1974-1978, redactor del Diario Económico en 1976. Ha trabajado como consultor ambiental autónomo desde 1979 en estudios y proyectos urbanísticos de ordenación y protección del territorio, en particular en las costas, de energías con unos 40 trabajos en total, y líder de la lucha antinuclear en España desde el año de 1974. Fundador del Grupo Ecologista Mediterráneo y primer presidente en 1977 a 1981. Fundador con Artemio Precioso del Centro de Estudios Sociológicos fue primer director en 1978. Director General de Medio Ambiente en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Asesor de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Español, asesor del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para asuntos del Plan de Acción del Mediterráneo, consultor del Programa de Naciones Unidas, Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, autor de los libros Nuclearizar España, la energía y el fraude y el debate hacia la destrucción ecológica de España, Guía Natural de las Costas Españolas, Guía Natural de las Montañas Españolas, Electromagnetismo silencioso, ubicuo y inquietante, y Ecología 100 batallas. Profesor de Ciencia y Tecnología y Sociedad en la Universidad de Ingeniería y Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor máster de Cooperación del Desarrollo de la Universidad de Madrid, profesor de Sociología de Medio Ambiente de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor del doctorado en el programa Guatemala en la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2008 a la fecha. Profesor conferencista del programa de la Unión Europea con el tema Cibersociedad, mitos y contradicciones. Aquí con ustedes el maestro Pedro Costa, y quiero agradecerle porque ha sido un esfuerzo de él el estar acá. Él ha estado acá con una universidad privada, la Universidad Rafael Andívar,
en apoyo a sus próximos doctorandos, y también quiero agradecerle porque él ha estado con nosotros trabajando la política ambiental de la universidad en la integración ambiental de las estrategias académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que seguiremos trabajando de aquí en adelante. Gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, me oyen, sí. Bien, pues gracias Lilian, gracias a todos, gracias doctor Barrientos, gracias a todos por su presencia. Aquí mismo ya he estado en otra ocasión, hará 2 o 3 años, ¿verdad? Y en cualquier caso ya me considero parte de esta universidad de alguna forma. Nada más llegar el día 18, pues ya me llevaron a Jutiapa, a Jalapa, Matacoescuintla, porque allí tuve que intervenir de la mano de la San Carlos de Jalapa. Eso ya lo he hecho en otra ocasión, de modo que, y desde luego la mayoría de mis alumnos del doctorado de Sociología en Guatemala pues provienen de la San Carlos, claro. Así que me siento especialmente confortable entre ustedes y en este campus. Bueno, efectivamente, cuando yo supe que se había aprobado, que la San Carlos había aprobado esa política ambiental para su propio gobierno, digamos, pero sobre todo para formar ambientalmente a todos los egresados, en todas las carreras o las unidades académicas, como dicen ustedes, pues se me encendió una lucecita, porque primero no conozco ninguna universidad que lo haya hecho, y en segundo lugar yo llevo muchos años tratando y predicando que no salgan de ninguna universidad y de ninguna carrera, no haya egresados que sean analfabetos, ambientalmente hablando, porque la situación actual es de un analfabetismo que en muchos casos pues es agresivo. De modo que, y en cualquier caso, es una verdadera pena y una verdadera lástima que abogados, economistas, ingenieros, incluso médicos, cualquier especialidad no sepan nada de medio ambiente, más allá de lo que se les va pegando a la oreja por lo que se lee en la prensa o se ve en la televisión. Entonces a mí me interesó mucho esto y me puse en contacto con Lilian porque quería venir a hablarles a ustedes, no de lo que se ha hecho acá, que creo que el documento es magnífico, y tendría que haberle dado alguna vuelta más y algún repaso más antes de venir, pero en fin, yo tenía muy claro lo que quería decir y de qué manera aproximarme o vincularme a este plan, explicando mi posición. Bien, entonces, esta es la declaración de intenciones. Fue una sorpresa, desde luego agradable, conocer ese plan. Expresé ya desde el momento en que lo leí mi admiración por un trabajo extremadamente puntilloso y muy bien hecho, que refleja un trabajo de tiempo. Naturalmente, esta es una iniciativa, claro, de fuente académica, pero su repercusión pues es social, es nacional, es global y es cívica y es ética. Es un trabajo magnífico con una capacidad de repercusión inmensa. Y por lo tanto ahí ha tenido que trabajar mucha gente, muchos académicos. Yo ofrezco mi colaboración, como vengo haciendo desde que vine la primera vez a Guatemala, la primera vez. Después de la primera sesión o la primera clase con los alumnos, yo ya dije, bueno, yo creo que a partir de ahora aprenderé mucho más al venir acá con ustedes de lo que creen ustedes que les voy a enseñar, téngalo por seguro. Y andando el tiempo lo he comprobado, que para mí es mucho más, mi balance es muy positivo, es de superávit. Yo gano más de lo que dejo aquí a mis alumnos, sin duda. Bien, y aún así yo tengo numerosas limitaciones, incluso en el terreno que yo más critico, la insuficiencia de la formación ambiental. Pero bueno, hago lo que puedo. Bien, así que esto es resumiendo, una iniciativa que es espléndida, con unas perspectivas interesantísimas y fecundas, seguro, con escasos precedentes, ya he dicho, y quiero destacar del texto
pues la perspectiva ambiental propia, desde luego me interesa y es un paso primero, pues aplicar criterios elementales de sostenibilidad ambiental en la vida ordinaria del campus y de todos los campus y de todos los centros. Pues desde tareas tan simples como reciclar el papel o controlar el consumo de agua y de electricidad a algo más contundente y más espectacular y de más, desde luego, perspectiva, como sería la generación y la autosuficiencia energética, porque hay numerosos campus o centros donde se puede producir la electricidad propia, bien por vía fotovoltaica, bien por vía eólica, y esto pues es, bueno, esta sería la perspectiva ambiental propia, buscar la sostenibilidad. Se cita mucho y se alude mucho a la previsión y a la preparación y, en definitiva, el miedo al cambio climático, pero efectivamente la sostenibilidad en gran medida viene ese concepto de los miedos del cambio climático, que provienen de los años 80. A mí me interesa sobre todo esa frase del punto 511, que se trata de institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades académicas, en las 40 unidades académicas, institucionalizarlas, aunque sean autónomas o independientes, que ya lo sé, pero bueno, esto es una política global y por lo tanto cada unidad debe de ver la forma de aplicarla. Entonces, eso es, institucionalizar, decir cómo se ha de hacer y que entre a formar parte pues, del currículum o del pensum, por supuesto en la docencia y en la investigación. En la investigación incorporar el componente ambiental, bien, en toda la actividad académica y en todos los distintos centros, en fin, facultades. Bueno, yo añadiría, porque una vez que nos ponemos a preparar un texto, y yo que siempre voy con el bolígrafo rojo, pues claro, entonces yo introduciría una flechita roja entre el punto 2, antecedentes, y el 3, objetivos generales, que llamaría principios. La verdad es que entre los objetivos y los objetivos, entre los antecedentes y los objetivos, bueno, pues ahí ya aparecen los principios, pero en fin, sobre todo porque la perspectiva es amplia, es general, desde luego, pero es nacional y es universitaria. Y ya digo, al no tener precedente, pues yo veo que tendrán que copiar y que imitar muchas universidades. Desde luego, la cuestión ambiental o la crisis no es un paradigma, es decir, un invento o un molde o un método que hayamos descubierto andando el tiempo y debido al mayor conocimiento de la crisis ecológica. En fin, una solución, un paradigma científico, pues es algo que de tiempo en tiempo predomina en la interpretación de las cosas, de la ciencia, del universo. Es una cosmovisión. El medio ambiente es una cosmovisión, y cuando hablamos de ecologismo es una cosmovisión. Pues como hablamos de marxismo, hablamos de anarquismo, de liberalismo o de cristianismo. Es una cosmovisión. Es toda la realidad la que entra a formar parte de esa relación, de ese concepto, de esa aproximación o de esa convicción, que es todo ello un poco, que es el medio ambiente, o el ambientalismo, o el ecologismo, como ustedes quieran llamarle. Nos referimos a lo mismo. En consecuencia, esa cosmovisión pues abarca las degradaciones. Todo empieza por percibir el daño o el proceso negativo que nos pone de alerta o nos indigna o nos moviliza, pero claro, el inicio son las degradaciones, que las cosas van muy mal en todo el planeta y además en muchos casos sin reversibilidad, es decir, que son problemas que nunca ya vamos a enderezar. Los riesgos y amenazas son universales, por supuesto, eso no nos quita responsabilidad, claro, y las relaciones, y claro, y en el fondo está pues esa inamistad que hemos ido fraguando a lo largo de la historia, que ha respaldado el pensamiento filosófico o político y que estamos pagando las consecuencias. Nunca ha sido así como hasta ahora. Siempre, digo siempre, a escala de los milenios de la cultura humana, las sociedades humanas se han entendido con el medio ambiente. Hasta hace pocos siglos, o si quieren ustedes, milenios, un par de milenios. Así que el problema es la ruptura que hemos ido generando entre sociedad y ambiente, pero ruptura de siglos, como digo.
Pero claro, ahí tenemos un futuro siempre próximo que nos presiona y que nos obliga a responder al reto y también, claro, hay que precisar, porque no todos tenemos la misma responsabilidad, unos más que otros. A mí me interesa porque estoy en este negocio, entre comillas, negocio ruinoso, claro, que es la preocupación ambiental, desde finales de 1973 hasta hoy, y sigo teniendo y participando en conflictos y en todos los grandes problemas ambientales de mi país y concretamente de mi tierra. Yo me inicié combatiendo la energía nuclear en un momento en que España, que era en el año 73, igual que ahora, es decir, una potencia muy discreta, muy de segundo nivel, sin embargo nos querían construir 37 centrales nucleares y eso pues no lo entendí nunca. Lo entendí menos cuando una de ellas iba a ser instalada en mi pueblo. Entonces ya surgió la cosa atávica y telúrica y todo eso, y me dediqué a organizar la defensa frente a ese proyecto y ya a lo largo del 74 y 75 me dediqué a frenar todos los proyectos, colaborando con los grupos locales y cuando no los había, creándolos. Esa ha sido mi historia. Los trenes AVE, es decir, las infraestructuras de lujo y de gran impacto ambiental son un problema más reciente. Los embalses son un problema en España desde la posguerra nuestra. Tenemos 1.100 embalses de todo tipo, claro, y eso significa que hemos tapado pues como un centenar de pueblos en su día, ¿no? Los transgénicos es una moda que no me gusta nada, pero en fin, ahí digamos que me muevo con principios generales y nada más. La telefonía celular sí, porque a fin de cuentas soy inicialmente ingeniero de telecomunicación. Es un problema que genera también muchísimos conflictos, se le da poca importancia en general, pero es importante, es importante. Lo que pasa es que por más que critiquemos y advirtamos del efecto en la salud de la telefonía celular, estamos sometidos a una presión, primero publicitaria, de propaganda, y luego de uso y de consumismo, que no veo ninguna solución razonable. Aquí todo es irracional. Bien, pero efectivamente vivimos en un mundo positivista, productivista, y en lugar de moverse por las leyes de la economía, que no es que tenga muchas la economía, pero alguna tiene, nos movemos por la crematística, por el beneficio, por el negocio y por el sálvese quien pueda. No es lo mismo la economía que define Aristóteles, el gobierno de la casa, que la crematística, que es lo que se practica, tanto los profesionales como los gobiernos, políticas económicas, el desarrollo, etcétera, etcétera. La técnica cree que puede resolverlo todo. Criticaré en esta sesión a los ingenieros especialmente. Como yo soy ingeniero, estoy legitimado para ello. Resumiendo, ¿qué dice la técnica? Por ejemplo, cuando los recursos naturales se agotan, pues que ya la técnica inventará sustitutos, que no hay que preocuparse, que la técnica lo solucionará. ¿Qué dice la economía? Ante esto mismo de los recursos naturales, se está acabando el petróleo, se acaba el carbón, se acaban los bosques y tal, no hay que preocuparse, el mecanismo de los precios actuará y descenderá la demanda del recurso escaso porque subirá el precio y entonces durará más, se prolongará más en el tiempo, y con eso lo arregla, con la ley de la oferta y la demanda y poco más, ¿no? En el fondo está esa ideología del crecimiento, que es la que no se puede aceptar a estas alturas. El planeta es limitado y no puede crecer indefinidamente. Eso no significa que haya países, grupos humanos, regiones, etcétera, que tienen que hacer cosas, llamémosle crecimiento. Pero la crítica del crecimiento es muy profunda, está muy fundamentada. En los últimos años ya es casi agresiva, es decir, llama la atención de una forma muy perentoria. Es una teoría de origen francés, esencialmente, y se viene desarrollando pues todo un cuerpo teórico que se llama el decrecimiento. Parece una provocación, pero no lo es. Bien. Todo esto es ese proceso, todo esto viene de ese proceso en el que hemos ido separando y creando un dualismo radical. Eso lleva a la humillación de la naturaleza. El dualismo es que por una parte están los humanos, que son los que piensan, que son los que están autorizados a controlar y dominar la naturaleza, y luego la naturaleza que está al servicio de los humanos. Claro, ese esquema no vale, no tiene sentido, ni histórico ni ético.
pero así lo hemos hecho. Es decir, afirmación del antropocentrismo, los seres humanos y la Tierra, el planeta, el mundo de las cosas, el universo, a su servicio. Eso no es así. Con el corolario del euro, del etnocentrismo, es decir, los blancos, los europeos, los imperialistas, los que han controlado el mundo y lo siguen controlando, los cristianos. Esos son los que, el centro del mundo, la tradición judeocristiana, la civilización occidental, el centro del mundo. Y el mundo debe de estar sometido, lo ha estado y lo debe de seguir estando sometido al concepto, digamos, europeo, o blanco, o occidental, o judeocristiano. Bien, pues tampoco. Esto ni es legítimo ni nos lleva a ningún buen sitio. Bien, el sustrato ideológico pues es el racionalismo, sobre todo del siglo XVII. Uno de los principales culpables, aparte de Francis Bacon, el inglés, es Descartes, nuestro maravilloso filósofo, pero a este se le ocurre decir que las cosas son duales. La res cogitans, los que pensamos, y la res extensa, la mera existencia objetiva, material, sin vida, y así se distribuye el mundo. Pero claro, esto ya lo había iniciado Platón, ahora lo veremos. La revolución industrial, con la dedicación o con la fundamentación del proceso de desarrollo con el carbón, pues ya nos introduce en una etapa histórica de la que ya parece que no podemos salir. El problema de los combustibles fósiles y de la alteración climática y de la condena a la tierra. Revolución industrial, 250 años tampoco. La ideología del progreso es una de las hijas de la revolución industrial, claro, una ideología extremadamente potente, sobre todo en el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana. Yo, a partir de la percepción de la destrucción ambiental, no tardé en llegar a la conclusión de que no puede existir progreso si maltratamos la tierra y negamos el futuro. ¿De qué progreso estamos hablando? Pero bueno, es una idea, es un mito, en realidad, muy, muy interesante, muy jugoso. A mí me encanta porque no reconozco el progreso, pero bueno, yo lo tengo que explicar a los alumnos, pues en fin, matizando, separando lo que es progreso científico-técnico del progreso humano-social, en fin, es todo un mundo intelectual muy sugerente. La distancia que decíamos antes de sociedad y naturaleza y sobre todo lo que, claro, ha empezado a movilizar fuerzas de todo tipo, políticas, por supuesto, es que los problemas ambientales son verdaderas crisis y verdaderos traumas sociales que hay que resolver. Porque, desde luego, la contaminación empobrece, envilece y genera injusticia. Y nada más llegar a Guatemala me encuentro con la encíclica del Papa Francisco, que dice eso, y alude al cambio climático en concreto. Bueno, es un extracto de la prensa, no lo he leído. Alude al cambio climático y dice también el cambio climático, las consecuencias del cambio climático afectan más a los pobres que a los ricos. Lo cual no nos sorprende a nadie, pero sí nos sorprende que lo diga el Papa. Volvemos al positivismo, a esa doctrina que lo ve todo bien, que además impone que las cosas deben de ser calculadas, deben de dar resultados positivos, deben de ser, claro, es la continuación del racionalismo y es una teoría o una filosofía de transición del siglo XVIII al XIX. Y aquí me encuentro con estas dos enemigas que he ido teniendo, sobre todo que es el ingeniero analfabeto en medio ambiente y el economista analfabeto en medio ambiente. Espero que haya presentes varios ingenieros y varios economistas, porque mi intención siempre es provocarlos y hacerles que luego traten de machacarme a mí. Bien, y por eso, pero en fin, en definitiva soy ingeniero y me viene muy bien, aunque abandoné la profesión después de ejercer 5 años, pero la verdad es que no he podido dejarla del todo y he vuelto finalmente a enseñar en la escuela de ingenieros donde yo mismo me eduqué y por lo tanto, pero precisamente porque vivo rodeado de ingenieros, pues sé de qué va todo esto. El ingeniero, la mentalidad, seré un poco más suave, la mentalidad ingenieril y el economicismo son muy radicales, optimistas radicales, totales. Piensan que todo se puede hacer y que ellos tienen la solución. Son osados y son arrogantes. Ya sabéis quién era Prometeico. Pues aquel titán que se atrevió a arrebatarle el fuego a los dioses del Olimpo y trasladárselo a los humanos, entre otras cosas, para que
pudieran comer las cosas cocidas. Y eso no se lo perdonó Zeus, porque lo hizo sin su permiso y demostrando que se había extralimitado, se había salido fuera de su papel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo, es un prometeico, es alguien que no le tiene miedo a nada y que no le importa, y que es osado, y que no le importa entrar en riesgo por su convencido de que lo que hace o piensa hacer, pues es la solución. Son muy simplistas, piensan que la solución es lo que ellos dicen, y muy sencillito todo. Dejadme que esto lo arreglo yo. Y además los problemas tienen una sola causa, el monismo, lo cual casi nunca es verdad, los problemas siempre son más o menos complejos. Entonces el monismo es una manía, es una contrateoría que dice, no, esto se explica así, porque la causa es esta, y yo voy a darle la solución que es esta. Eso es el monismo. Escaso espíritu crítico, ¿les parece bien todo? Conservadurismo, predomina la ideología conservadora y de derechas, digamos, entre ingenieros y economistas, de siempre. Sobre todo si los ingenieros, desde luego, y los economistas, si están vinculados con la administración o la política. La mentalidad maquinista es esta, que las cosas se resuelven con ciencia o con tecnología, con instrumentos. Pero claro, son muy vulnerables a la crítica, porque no solamente no tienen razón, sino que adolecen de muchísimas deficiencias, les falta de todo. Son analfabetos en muchísimas cosas. Ya decía, era Bertrand Russell, criticando, filósofo y matemático, inglés, criticando la especialización. Y decía, claro, el especialista ideal, al que todo profesional tiende o tendería, es saber muchísimo, más que nadie, de algo muy pequeñito, claro, es un especialista en esto, en tornillos con la tuerca o con la de no sé qué tipo. Y entonces son analfabetos absolutos y radicales en todo, porque lo suyo es tan pequeño que lo que queda es, naturalmente, mucho más, y de eso no saben nada, porque son especialistas. Entonces se les escapa todo, hasta dejar de ser útiles socialmente, porque están muy encerrados en lo que saben. Y limitaciones sociopolíticas. Yo siempre digo, vamos a ver, ¿cuántos ingenieros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados de mi país, cuántos ingenieros hay entre los 350? Pues no sé si hay uno o dos, pero no están por ser ingenieros, sino porque están en una lista de un partido y les ha tocado y tal. En fin, quiero decir, que sean necesarios para un parlamento, para una asamblea legislativa, resulta que nunca hay una cantidad apreciable, muy pocos. Los parlamentos de todo el mundo se llenan de abogados y de economistas. Bien, esto de la escasez de los recursos es lo que hemos comentado antes, avanzamos. Cuando se percibió que el medio ambiente ya era un problema universal y que en gran medida la culpa la tenía esa división, no ya de especialidades, sino de todo, la división a escala académica y a escala profesional de lo que entendemos, creo que todavía se puede decir, ciencias y letras. Es decir, tú eres de ciencias, se te permite que seas un ignorante en letras. Y si eres de letras, es decir, eres filósofo, sociólogo, antropólogo, tal, se te permite que seas un inútil y que rehuyas aprenderte la fórmula de la fotosíntesis, porque dicen que eso es ciencias y que tú eres de letras. Bien, pues eso se descubrió como una tragedia cuando ya los problemas, una tragedia educativa y en consecuencia social, cuando se plantearon vivamente los primeros grandes problemas ambientales a escala planetaria a finales de los 60. Uno de ellos fue, como un aldabonazo, una gran advertencia muy seria, pues aquel primer gran naufragio, algunos de ustedes lo recordarán, en el sur de Inglaterra, el Torrey Canyon, de 120.000 toneladas de crudo. Luego vinieron muchos más, pero este creo que fue el año 67 o 68. Son los años también de la guerra en Vietnam, que lo cuestiona todo, desde luego, pero la academia en Estados Unidos y al mismo tiempo en Europa dice, es que no estamos formando bien a la gente, y desde luego a la hora de, y eso lo descubrimos, a la hora de resolver estos problemas, entonces tendremos que ir a la educación primaria, secundaria y universitaria. Y entonces se crea esa solución o ese bloque o esa creación de CTS, que agrupa por una parte ciencia y tecnología y por otra sociedad, porque claro, la sociedad empieza a sufrir de la ciencia y de la tecnología, y a concluir en la necesidad de que ni la ciencia ni la tecnología sean osados ni arrogantes.
y a ponerlas en su sitio, porque ciencia y tecnología son creaciones sociales y además son instrumentales, son medios, no son fines, y creen que son fines, y carecen de vida propia, carecen de autonomía. La ciencia y la tecnología no existen por sí solas, son creaciones humanas y son como es una imagen lo más fiel posible de la sociedad de la que surge. Claro que sí, tiene que ser así. Entonces, y en consecuencia no están para dar problemas a la sociedad. Bien, y esta fue la solución. Entonces, claro, en el trasfondo de, por ejemplo, de la política ambiental de San Carlos, que pretende acabar con esa dicotomía y con esa ignorancia en gran parte de los profesionales o de los egresados, pues en ese trasfondo y en esa experiencia primero está esto, que lo simplificaba porque decía, el problema es que o somos de ciencias o de letras, y claro, eso hay que resolverlo. Yo empecé por ciencias, pero desde luego no había acabado mi carrera de ingeniero todavía cuando ya vi la necesidad de las letras también, digamos, para entenderlo. Y todavía no había acabado telecomunicaciones y ya me metí en la Facultad de Políticas de la Complutense. Bien, así que, claro, ya se percibe que es que la ciencia empieza a crear más problemas de los que resuelve. Y no digamos la tecnología, porque claro, la tecnología es la culpable directa, inmediata, a primera vista, en primera instancia, del 90% de los problemas ambientales. En el fondo no, como causa remota no. Las causas remotas no son ni científicas ni tecnológicas, son políticas, son económicas, son culturales. Pero a primera vista la contaminación de la ciudad es de la combustión de los automóviles, puramente técnica. Y así el 90% de los problemas ambientales. La tecnología nos castiga con impactos de creciente gravedad y nos asusta. Y la insuficiente formación de profesionales y docentes que tampoco saben cómo transmitir la preocupación y que las nuevas generaciones se doten de una herramienta intelectual más útil, la estéril especialización de los expertos, analfabetismo del especialista, la multiplicación de los conflictos sociales y de ahí viene, claro, la propuesta de modificar los planes de estudio que tiene como precedente, ya digo, el complejo llamado CTS. Tengo que decir que mi materia, mi disciplina en la Politécnica de Madrid es CTS. Hemos querido recuperarla porque tuvo un momento de esplendor en los años 80, luego ha ido desapareciendo y puesto que en mi escuela de ingenieros no consintieron que mi asignatura se llamase Sociología de las Telecomunicaciones, pues tuvimos que engañar para ganar una votación de la Junta de Escuela y decir, bueno, pues Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero bueno, el programa es el que yo hice y era el mismo, ¿no? Pero para que no existiera la palabra sociología en una escuela de ingenieros, ni en la Politécnica, solamente soy yo el afortunado que tengo esta asignatura. Bien, bases de la formación ambiental en general. Bueno, pues la o transdisciplinariedad, hay alguna diferencia, pero no viene al caso, que es necesaria para entender el mundo en su complejidad. Hay que saber de todo, o un poco de todo, contra la especialización. En gran medida habría que recuperar la fase de la formación básica, porque de alguna medida en la fase primaria y secundaria, ahí las cosas se estudian con una generalización básica que casi habría en cierta medida que recuperar. Luego se van delimitando las carreras y las especialidades y se pierde la visión global de las cosas. En definitiva, se trata, desde el punto de vista de fondo, mental, intelectual, incluso moral, reconstruir la unidad, la unicidad del conocimiento. Platón ya empieza hablando de la tecné, de las creaciones prácticas y de la episteme, del pensamiento de verdadera categoría, que es lo que van a ejercer los ciudadanos libres. Serán los esclavos y los extranjeros los que hagan las cosas. Los ciudadanos libres que disfrutarán de su ocio serán los que piensen, los que hagan el trabajo científico o filosófico o especulativo. O sea que ya Platón, Aristóteles igual, pero claro, y empieza ya a romperse todo. Y Descartes, como digo, lo remata con su prestigio y con la contundencia con que el racionalismo inunda el pensamiento. Pero claro, siempre ha habido disidentes, siempre ha habido minorías que no han compartido esa visión
no prioritaria, pero sí mayoritaria. Junto a Platón, entre Platón y Aristóteles tenemos o en la generación siguiente, tenemos a Epicuro. Y el epicureísmo se aferra a la unidad del conocimiento y a otras cosas. El epicureísmo viene del atomismo de Demócrito, que dice, no, la naturaleza aquí ni dioses ni nada. La naturaleza es, pues si vamos haciendo así, reduciendo la mesa, al final un átomo. Y entonces el origen y la unidad básica de las cosas, del universo, es atómica. Y eso lo dice primero Leucipo y luego Demócrito, pues en el siglo V, antes de Cristo. Y eso genera el epicureísmo de Epicuro y luego de su discípulo 2 siglos después, que es el poeta latino Lucrecio, cuya obra les recomiendo a todos ustedes que tengan en su pequeña biblioteca de 100 temas de urgencia ambientales, de Rerum Natura. Bien, y no solamente en ese momento del epicureísmo, el epicureísmo prospera a lo largo de la Edad Media, no, prospera, ¿qué va? Es menospreciado, pero resiste a lo largo de la Edad Media con este Bacon, que Bacon no es Francis el del siglo XVII, claro, estamos hablando del siglo XIII, Roger Bacon, un franciscano inglés, el doctor Angelicus me parece que es, se pasa la vida encerrado porque claro, no encaja en la iglesia. Cusa, que es el de Cusa, el cusano Nicolás de Cusa, que es cardenal de la iglesia, y tiene también, es un filósofo magnífico que protesta, que critica. Este es el que tiene la Docta Ignorancia, una de sus obras más conocidas, y critica eso, la ruptura de la unidad del saber. Giordano Bruno, que paga muy caro porque lo quema la Inquisición un día de febrero de 1600, este dice que hay infinitos mundos y eso es suficiente para que la Iglesia lo persiga y la Inquisición lo queme. Gassendi es un sacerdote católico contemporáneo de Descartes que quiere aunar el epicureísmo con el pensamiento cristiano. No lo consigue, pero es un tipo que tiene obras muy interesantes y una correspondencia con Descartes de la mayor utilidad. Spinoza, que es un filósofo de la mayor importancia, extremadamente sincero y extremadamente... Es un ético, pero claro, también reivindica, igual que Vico, con su ciencia nueva, reivindica la unidad del saber, el mantener esa unidad del saber, en contraste con la filosofía predominante de su tiempo. Nietzsche también no tiene pelos en la lengua y ya critica al desarrollo industrial y a las causas, y reivindica, desde luego, a la cultura clásica griega, desde luego, antes de Platón. Más a la tragedia y a las expresiones artísticas que a la propia producción intelectual. Bueno, pues y si tuviéramos que hablar de un ecologismo intelectual primigenio, diríamos que empieza a configurarse durante la etapa victoriana, lo cual es lógico porque es el momento de la arrogancia de la Gran Bretaña imperial, victoriana, darwiniana, que manda en todo el mundo y que explica con un sentimiento de superioridad pues que su bienestar, digamos, o su potencia industrial y todo esto. Hay una línea de intelectuales muy interesante. El primero sería John Ruskin, que aunque figura más bien en la historia del arte, es un hombre que se interesa por la economía para criticarla. Un amigo y sucesor que es Morris, William Morris, que piensa de forma muy parecida. Un arquitecto escocés, Patrick Jeffs, que ya se interesa por la ecología de las ciudades y por las ciudades jardín y estas cosas. Y luego habría un cuarto que mantiene esa línea que ha llegado hasta nosotros, porque creo que murió en el año pues casi 90, así, que es Louis Mumford, el de Técnica y Civilización, este es norteamericano, que también es padre ya de buena parte de los pensadores europeos. ¿Cómo haría yo un traslado? Bueno, lo he hecho cuando ya tenía que traer algo aquí concreto y que estuviera yo mismo en condiciones de defenderlo. ¿Cómo trasladaría yo a una propuesta concreta, formativa, y en el caso de la San Carlos, o en general, me falta mucho para realmente estudiarme a fondo y rumiarlo con tranquilidad, este texto que es muy, muy denso. Pero bueno, ¿cómo veo yo esto? Bueno, pues primero, ningún profesional, es decir, ningún estudiante de la universidad debe de ser ajeno
a lo que se entiende por ciencia de la Tierra. Habrá que saber un poco de geología, de clima, de formación de suelo, de modificación de todo, es decir, de geomorfología, ciencia de la Tierra. Esto, aunque seas abogado o ingeniero, tienes que saber esto, que es el mundo directo, es la realidad física observable. También debes de saber, debes de pasar de ese nivel que llamamos ciencia de la Tierra, de lo abiótico a lo biótico, que es ya la biología, la ecología, la biología organizada, los ecosistemas, porque así entenderás los procesos de la degradación actual y su evolución. Y ya la idea de medio ambiente, que es más amplia, porque aúna los recursos naturales que sirven para la supervivencia humana y la contaminación que lo niega. Claro, es que esto es una formación básica que, por muy de letras que sea uno, aunque sea uno un filósofo puro y un metafísico, tiene que saber esto. Tiene que haberle llegado la onda o la preocupación o el interés por conocer estas cosas, sencillamente. Ahí hago yo una división, porque soy occidental y estoy deforme, entre ciencia de la Tierra y ciencia de la vida. Pero cuando yo vengo a Guatemala y me estudio la cosmovisión maya, los mayas dicen, no, hay parte no viva. Los minerales también. Es decir, lo que ustedes consideran abiótico es biótico. O nos interesa de la vida, como si fuera, es decir, pertenece al mundo de la vida. Claro, luego viene la necesidad de ver, de entender cómo se deforma y se transforma el medio ambiente, entender la trama productiva, porque es la producción, es la actividad económica la que genera los problemas. Entonces hay que estudiar la economía ambiental y sobre todo la ecológica. Y esto es lo que está en la guerra y la pelea permanente con los economistas convencionales de las facultades de todo el mundo. Que después de años se ha conseguido que entiendan que efectivamente hay una economía ambiental, que hay que calcular los costes de cada cosa que ellos inventan, de cada proyecto económico, de cada política, sobre todo si es de infraestructuras o es energética. Hay que tener en cuenta el coste que debe de restarse, la parte negativa, eso es economía ambiental. Y economía ecológica es un paso más, que es mucho más difícil de entender por los que tienen una formación clásica. La economía ecológica dice, en primer lugar, la economía clásica no vale, la del siglo XVIII, la de Smith, la del desarrollo, el crecimiento, no sé qué, el valor. En segundo lugar, no podemos salirnos de las leyes de la física, y concretamente de la termodinámica, y de ese corsé y de esa garra que nos tiene condenados, que es la entropía, pero que es una ley universal. Eso le hablas de entropía a un economista, al 99,99% de los economistas, y dices, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me dice entropía? Eso es física, yo soy economista. Esa sería la economía ecológica. Bueno, las políticas ambientales, que a veces no solamente no arreglan, sino que empeoran la situación, como pasa con las políticas, si es que se pueden llamar, políticas ambientales de protección de determinados espacios, en muchos lugares, también en Guatemala. Al final se dice, bueno, pero podemos explorar y extraer petróleo, entonces, ¿qué está protegiendo? En mi país también, es decir, hay el sistema de espacios naturales, claro, pero llega un gobierno liberal, como el de ahora, y dice, sí, pero el Parque Nacional de Covadonga, pues se puede hacer urbanizaciones adaptadas al paisaje, pero ¿por qué no vamos a tener una actividad turística? Si es un recurso, el paisaje y la belleza de la cordillera que hay que explotar para que beneficie a todo el mundo. No, oiga, hay cosas que no se pueden hacer, al menos que no se deben hacer. Bien, entonces para entender la trama productiva hay que llegar sobre todo al nivel económico, saber algo de economía y tener alguna idea de cómo destroza una máquina o un proyecto global al medio ambiente. En fin, a eso le llamo yo técnica e ingeniería. Pero luego hay que explicarse, no solamente descubrir y determinar esos agentes y esas fuerzas, sino explicarse por qué sucede todo esto. Ya conocemos el qué y el cómo, pues vamos al why, ¿por qué? Y entonces, pues ahí tenemos la ecología humana, que es una ciencia humana, no es una ciencia biológica, la ecología política, de la que luego hablaré en la escuela de ustedes de ciencia política, el ecologismo, que es un movimiento social, pero que es una cosmovisión, y
y de esta manera nos explicaremos y describiremos mejor en toda su dimensión la crisis ecológica. La crisis ecológica no es un proceso físico-natural de degradación, tiene un contenido, tiene un mundo de causas y todo eso hay que conocerlo. Llegaríamos al otro nivel, ya vamos por la D, por el cuarto nivel. Justicia y derechos ambientales. Ahí ya queremos determinar las responsabilidades directas e inmediatas. Esa es la idea del derecho ambiental teórico que debe de trasladarse, claro, a la normativa en general, no estrictamente ambiental o no solo ambiental. Y bueno, el derecho ambiental tiene una existencia de 30 años, no existe antes de los años 80 o 78, 79. Y ya pues es un lugar común en todas las universidades y en los ordenamientos jurídicos. Pero ahora llega otra exigencia y otra novedad. Además necesitamos justicia ambiental. Se habla de la justicia ambiental. ¿Y cuál es el origen de la justicia o de esa necesidad? Es decir, no vale con el derecho, tenemos que entender que aquí hay una justicia que aplicar, que tenemos perturbados demasiadas cosas y que hay en el medio ambiente y que hay que hacer justicia. Pues hemos empezado, a lo tonto, con reconocer que venimos siendo durante milenios poco menos que asesinos con los primates, los grandes simios, por ejemplo, que están a punto de ver reconocida su calidad cuasi humana. Y hablo del gorila, el rinoceronte, el orangután, etcétera. Pues el día que tengamos que reconocer eso, tendremos que asumir la responsabilidad de todo lo que hemos hecho con esos bichitos, con esos animales a lo largo de los milenios. Pero en fin, la justicia es, en definitiva, la justicia ambiental es restaurar, pero ponerlo en práctico, porque reconocemos que el mundo del medio ambiente, de las especies, de los recursos, del paisaje, ha sufrido y sufre una agresión que hay que restaurar, y esa es la idea de justicia. Luego a través del derecho, pero claro, la idea de justicia, que ha sido posterior, sin embargo, es previa. Y luego la reflexión global, es decir, las responsabilidades últimas y profundas. ¿Los humanos somos unos malas bestias o qué pasa con los humanos? Es decir, lo llevamos dentro. La antropología liberal dice que somos tan malos ya de nacimiento que hay que reconocerlo y entender que somos unos bichos y que pretendemos exclusivamente el beneficio personal, que eso hay que regularlo, pero sobre la base del individualismo, etcétera, etcétera. Y de que somos egoístas. Eso lo dice la antropología liberal. Pero claro, eso ni es talmente así, ni siempre es así. Los humanos somos colaborativos, somos solidarios. Al menos en la misma proporción en que podamos ser individualistas y egoístas. Claro que sí, claro que sí. De modo que se trata de ver cuáles son las responsabilidades. Sí, desde luego es la sociedad humana la que destruye la naturaleza, pero dentro de esa sociedad humana, desde luego es el impulso crematístico, el impulso económico, el beneficio, a ser posible a corto plazo, el origen. Y eso hay que explicarlo con razones antropológicas, pero también políticas. Bien, pues esa sería la ética ecológica, que sí tiene ya una andadura desde los años 80, como disciplina o como, en fin, tema de análisis y muchos textos. Ya hace años la antropología nos sirve para realmente saber lo que es científico y lo que no. No podemos decir que mi pueblo, mi cultura y mi religión sea más, mejor o superior que la tuya. Pues no. Eso antropológicamente, científicamente, no puede ser, no se puede demostrar. Mi religión, mi pueblo y mi cultura no son superiores ni mejores ni más que ninguna otra. No puede, estamos equivocados. Bien. Si nos mantenemos en el terreno científico de la racionalidad y de la sensatez. Sí, yo creo que para saber si formamos gente, egresados o profesionales que tienen un mínimo de formación ambiental, la prueba, pues puede ser esta. ¿Entiende un ingeniero y al mismo tiempo un abogado, un economista, un filósofo o un antropólogo qué es eso del impacto ambiental? ¿Sabría definir
por ejemplo, al menos la estructura, cómo acometer el estudio del impacto ambiental de una obra, por ejemplo, una obra civil, de un puerto o de un pipeline de la salida del petróleo de Perenco hacia Puerto Barrios. Es decir, aplicar un esquema racional o metodológicamente correcto de cómo y de qué manera y con qué orden debemos de analizar el impacto ambiental de un oleoducto o, ya digo, de un nuevo puerto, o de un aeropuerto, o de una urbanización en un lugar más o menos delicado, o de la ampliación de una carretera, o del puerto seco, el canal seco que iban a hacer ustedes. Menos mal que creo que se les ha ido de la cabeza. Esta sería la prueba, porque los proyectos, las políticas económicas concretas, los proyectos, las obras previstas, primero deben de estar plenamente justificados, y para esto no se necesita saber de medio ambiente. Debe de estar justificado formal y objetivamente. Debe de ser de evidente interés social que beneficia a la mayoría. Es decir, ahí aplicamos el why, el what for, en fin. ¿Para qué? ¿Por qué? El cómo y a veces a quién beneficia, cuando no está claro su alcance social, con el presupuesto y la financiación bien calculada, pero claro, no solamente con la técnica habitual del coste-beneficio, del coste, pero ¿qué coste? ¿El coste material? No, hay que hacer el análisis económico-ambiental, claro, los otros costes, ambientales y sociales en general. Que se conozcan bien los costes sociales globales, que la opinión pública intervenga, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y que quede bien claro, aquí es donde hay que tener un conocimiento ambiental un poco más amplio, pero en todos los puntos anteriores hay que ser sensatos nada más, y ciudadanos mínimamente conscientes e interesados por los intereses generales del país, de cada uno. Creo que voy acabando ya. Bueno, siempre aludo a la aportación de la cultura tradicional en general, y en este caso maya o indígena, como ustedes quieran. En algún lugar había que colocar esto, si hay que inundar de medio ambiente la formación universitaria en este país. Bueno, yo es que he visto ahí que una de las unidades académicas es el Instituto Tecnológico Maya de Estudios Superiores, y me he olvidado de preguntarle a Lilian que me lo explique, pero bueno, ya sabré. No sé si tiene algo que ver con esto, pero en fin, la palabra maya en las 40 unidades creo que aparece en esta solamente, ¿no? Bien, y ahí tenemos una referencia en este país que afecta a una parte importantísima de la población, una referencia próxima y actual de colaboración sociedad-naturaleza, sí. Esos grupos que llamamos muchas veces despectivamente de cultura tradicional o cultura primitiva, más peyorativamente todavía, lo ven de otra manera y lo viven de otra manera, esa relación con sociedad-naturaleza. No tengo nada que enseñarles a ustedes. Con unas, desde luego, su relación, la relación indígena con la sociedad mercantilizada es fatal. Fatal para la parte débil, para la sociedad indígena, que dispone todavía de estructuras mentales, éticas e históricas que son diferentes y muchas veces contrapuestas. Esto nosotros lo vemos de distintas formas. ¿Qué pasa con la minería? Nosotros que decimos que aquí no se abre nada, que no se puede herir la tierra, que nos importa nada, el oro, la plata, el níquel o lo que sea, que esto no se abre, que la tierra no se abre. Ahora lo comentaré, eso se encuadra en algo que está teniendo el mismo auge en los países de Europa y concretamente en España, la idea de lo sagrado y la idea del tabú, que claro, en nuestra mentalidad, en nuestra creencia de tipo científico, pues eso no nos encaja, no nos gusta, ¿no? Bien, es un choque drástico entre culturas, no se ve la naturaleza de la misma forma, desde luego no es lo mismo, la misma apreciación de la propiedad privada. Las culturas indígenas dicen que la tierra no se puede privatizar, que eso es básico. Pues claro que no, pues claro que no. Nos cuesta mucho llegar a esa conclusión, salvo que estemos bien pillados y bien agarrados por la economía clásica, que dice que sí, que hay que privatizarlo todo, empezando por el aire que respira, pues claro, y por los elefantes y todo eso. No se entiende lo del excedente ni del lucro, hay una convicción muy profunda de la autosuficiencia. Pero anoche en la cena hablábamos pues de no sé qué plan o de no sé qué iniciativa, que la hay también en Europa, claro, de los huertos familiares
o de la producción de algo, de vegetales de algún tipo, en la propia terraza, en el propio, ¿verdad? ¿Por qué? Decía un amigo de broma, pues porque el futuro es terrorífico, pero claro, no es eso solo, es que empezamos a apreciar más que en una tierra de recursos limitados y en un planeta cada vez menos útil porque está más contaminado, hay que darle más importancia a la autosuficiencia, país a país, digamos. Esto es una anécdota, el tener un huertecito propio es una anécdota. Pero los países, en lugar de vincularse de esa forma tan brutal con leyes de comercio internacional que siempre son lesivos para la mayoría y para los débiles, hay que enfocarlo de otra manera, con lo cual también lo esencial de la economía clásica se viene abajo, que es comercio internacional libre, etcétera, etcétera, ¿no? Productividad, especialización productiva. Y contra el crecimiento, estabilidad. Todas las culturas indígenas creen que no hay por qué crecer a costa de perder la estabilidad y sus innumerables ventajas. Más sobre la cultura, bueno, pues la cosmovisión maya es el universo que nos envuelve y que puede con nosotros, los humanos que estamos acá y que estamos integrados en la naturaleza, nunca podemos ir contra ella. El mundo de las cosas está vivo, lo que decía antes, los humanos no somos superiores a ningún otro ser, hemos sido los últimos en llegar. ¿Hace cuánto? 200.000 años, o 1 millón, con los monos un poco más que se levantan y tal, 1 millón, bueno, y ya llevaba la Tierra 4.500 millones de años. Y la vida social debe de estar siempre dentro del ecosistema, en continuidad con la biosfera, sin salirse, sin agredirlo, sin perjudicarlo. El conocimiento es único, el teórico y el práctico. Hay que saber hacer las cosas y saber por qué, y entenderlas. Una vuelta, no una vuelta, ellos no se han apartado de eso, con independencia de Platón y de Descartes. Las alteraciones en la naturaleza deben de ser leves y justificadas. Tecnología de bajo impacto, coincidencia de fondo y forma entre el indigenismo, digamos, llamamos indigenismo, a un cierto despertar o una cierta conciencia indígena, y el ecologismo, que encuentra pues que todos son coincidencias. La idea de lo sagrado, del tabú, hay cosas que no se deben hacer, aunque se pueda. Y eso, en las sociedades humanas súper desarrolladas y occidentales, sería bueno tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces decimos que, por ejemplo, con la clonación y con la ingeniería genética, seguro que ya hay quien ha creado seres humanos clónicos? ¿Cómo se puede hacer? Pues se hará, se hace o se hará. Eso es parte de la mentalidad ingenieril y la mentalidad economicista. Todo lo que pueda hacerse, hay que hacerlo. Que es ilegal, es igual, alguien lo va a hacer, así que más vale que nos hagamos a la idea, porque se va a hacer. Bueno, yo como soy ingeniero de telecomunicación me encanta criticar la sociedad de la información. Entonces creo que es un potente determinismo que nos vapulea a todos, creo que sus pretensiones son excesivas, pretende convertir en medios lo que son instrumentos, la telefonía celular, cualquier instrumento tecnológico, no solamente los electrónicos. Y entonces hay que recordar siempre que la ciencia y la tecnología son creaciones sociales que no tienen vida propia, que no son autónomas, que no son neutras, pero todavía hay mucho universitario, mucho catedrático que dice la ciencia es neutra. Depende de cómo la apliquemos. La ciencia no es neutra, no puede ser neutra, es una producción humana, lleva impresa una intención. Y esa invasión del informaticismo en todo, que nos alegra, que nos hace la vida tan alegre y tan no sé qué, menos cuando entra un virus y nos destroza el trabajo de 6 meses, que entonces ya esto lo vemos de otra forma, pero bueno, se inventa el antivirus y entonces nos tranquilizamos. Bueno, y luego dicen, no, es que hay que resolver la brecha digital, los viejos que no manejan la... Bueno, la brecha digital es lo que hemos creado, claro, y ahora hay que resolverlo. Había en la campaña electoral que hemos tenido en mayo, en un periódico había un dibujo y decía, un político, ¿no?, le dice al pueblo y tal, bueno, venimos a resolveros los problemas que os hemos creado antes. Claro. Y contribuye en general la ciencia y la tecnología, pero en fin, fijémonos en esto, cuando decimos, pero esto es útil, esto realmente, o me vuelve loco, o debiera de agarrar un martillo y reducirlo a 1 centímetro cúbico de materia perniciosa. Pues hay que hacer preguntas profundas. ¿Resuelve la ciencia y la tecnología
problemas esenciales del ser humano? No puede, no tiene vida propia, ya lo hemos dicho antes. No. Problemas esenciales del ser humano, la paz, el hambre en primer lugar. ¿No nos decían que la revolución agraria, la revolución verde de los años 50 y 60 iba a resolver el hambre con fertilizantes? Pues no. Ahora nos dicen que con transgénicos se va a resolver el hambre. Pues no. El hambre, la paz, la equidad internacional, la justicia internacional, eso no lo resuelve la ciencia y la tecnología, y tampoco a escala nacional. Resumen, conclusiones, esperanzas. Todo egresado debe estar preparado para analizar un problema ambiental acuciante. ¿Qué pasa con la contaminación de la Pasión? Que van a morir los cocodrilos que yo he visto frente a Piedras Negras. Primero hay muy poca información, y luego, pues, en este país además, dificultades innúmeras de que la administración no funciona. Y bueno, decía un comentario, el Ministerio de Medio Ambiente está missing, está perdido, ¿dónde está, no? Bueno, la interdisciplinariedad en grado suficiente. Se trata de extender esta cultura ambiental sostenible, tan necesaria, con inclusión ineludible, allá donde está disponible ese patrimonio maravilloso de la cultura y los saberes indígenas, que son culturas integrales. Eso supone una reconversión integral ambiental de esta universidad, que le dará un liderazgo singular, que por el mero hecho de elaborar esto ya lo tiene. La cuestión ambiental, ¿tendríamos que resumir esto? Pues es sentido común y largo plazo. Yo creo que es eso. Vamos a comentar finalmente la bibliografía. Ahí abundan los textos que tienen que ver con CTS, que, como digo, es un complejo y una filosofía que viene de los años 60 finales, por lo tanto ha producido muchísimos trabajos muy útiles, que son casi todos estos. Y acabo leyendo que ustedes lo conocerán todos, y si no, urgentemente léanlo, leyendo a Palleras, a Mario Palleras. Yo lo descubrí tontamente un día en Sofos con los días de la selva, y luego ya he ido leyendo todo lo que se puede leer, porque él es un maestro, él es un enseñante de inicio y de vocación, luego es un hombre comprometido, pero bueno, es un filósofo, y un buen día se da cuenta de que quizá, por su prolongada estancia en la selva, se da cuenta de que debe de conocer ecológicamente su país, y se convierte en un gran conocedor de su país. La última página, las dos últimas páginas, leo, dice: solo en una sociedad donde los productores sean los gobernantes, resultará innecesario que los seres humanos compitan con las demás especies por alimento y ambiente. Naturalmente es un hombre concienciado políticamente, y él entiende que el sistema que vivimos maltrata por igual a las personas y a la naturaleza. Bien, solo individuos sociales, dueños de su tiempo libre, serán capaces de explorar los ámbitos de la vida y de valorar sus infinitas interrelaciones. El camino es renovar, con la lucidez que otorgan el trabajo y la lucha, la idea que postula el mundo histórico como síntesis de lo dado, que es la naturaleza, y de la acción negatriz, que es el ser humano, pero a partir de comprender que nuestro dominio, y aquí reproduce una frase de Engels, el compadre de Marx, de un librito, un opúsculo muy interesante, que es el papel de trabajo en la transformación del mono en hombre, que viene en la dialéctica de la naturaleza de Engels, y cita a Engels, que dice que nuestro dominio, dice Engels, que nuestro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el dominio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente. Este es Engels y este es el marxismo. A veces nos olvidamos que los viejos Marx y Engels no repararon en esto, sí repararon en esto. Únicamente entonces, y este ya es Palleras, en el naranjo nupcial, el cenzontle cantará la verdad de la vida, y Guatemala, el minúsculo espacio que por ahora nos toca transformar en la tierra, será un fragmento del mundo sin azacuanes extintos, donde en cambio gobernemos los procesos de la flor y el ciclo del granizo. Nada más, muchas gracias.
¿De qué libro? Saúl, por favor. Saúl, acérquese, por favor. La latitud de la flor y el granizo. Son 100 páginas. Necesitamos audio. De Piedra Santa. Saúl, por favor, si puede hacer su pregunta porque estamos transmitiendo. Acérquese. Buenos días para todos. Yo solo le hacía la pregunta nada más al doctor sobre el libro que estaba sugiriendo, pero ya no lo dieron. Pero aprovechando, doctores, cuando el doctor habla sobre el artículo 8 del 68-86 de los estudios de impacto ambiental, yo quisiera, más que todo, para ver cómo mira él, como habló de la pasión, ¿cuál sería qué sugeriría usted sobre lo que se dio en el río La Pasión, sobre el Malatión, y qué vendría, más que todo, qué sugeriría usted, ya que tocó el estudio de impacto ambiental ahí, doctor? Gracias. Bueno, yo me he encontrado con ese problema, efectivamente yo he cruzado ese río, ya saben ustedes que hay un punto en el que hay que embarcar el carro cuando se va, como fue la última excursión que hice por el Usumacinta hacia Piedras Negras, y fue el momento en que lo conocí, entonces ya sé más o menos por dónde es. Pero lo que yo oigo de amigos que conocen mejor esto, me hablan que en esa zona la única causa aparentemente relacionada con la mortandad de peces y con el envenenamiento del río son los cultivos de palma africana. Parece que en esa zona no hay otra fuente con sus instalaciones de ese procesado previo que hay, esas balsas de decantación, esos productos químicos que son muy tóxicos. Eso es lo que yo he oído, claro, yo no tengo más información. Entonces, lo importante en relación con su pregunta es que, claro, cuando hay una plantación importante de hectáreas, de grandes hectáreas de algo nuevo, como es la palma africana, que como su nombre indica, no es americana, no es de acá, pues entonces hay que hacer el estudio de impacto, hay que hacerlo. Si se trata de un cultivo, como si se trata de un nuevo puerto o de ampliación del puerto Quetzal, hay que hacer un estudio de impacto y prever. Entonces, con respecto a los cultivos de la palma africana, pues hay que prever qué puede suceder si esos fertilizantes, pesticidas o en fin, productos químicos que se emplean en ese cultivo, que es relativamente forzado, pues quedan liberados o carecen de la compartimentación, en fin, dejan de estar controlados y se liberan al medio ambiente. Entonces hay que ver cómo afectaría al propio suelo, que ya es buenísimo, porque claro, es un suelo que antes generaba una producción vegetal imponente, eso se ha deforestado previamente, y sobre todo su influencia en los cursos de agua, si es que eso es lo primero que se analiza cuando estamos en presencia de una refinería, de una central térmica o de un cultivo que es extraño y que en cualquier caso es un cultivo industrial, no es un cultivo natural. Vamos a utilizar insumos y componentes de tipo químico, se trata de eso. ¿Alguna pregunta? Por favor, Jorge Luis, ¿te puedes acercar? Bueno, muchas gracias por la información. Cabalmente, como usted mencionó, esto nos sirve como una herramienta para poder viabilizar la política ambiental, ¿verdad? Porque cabalmente se mencionan ejes y donde nos ya dan una serie nos instruye de cómo ir trabajando en la parte de coeficiencia, cómo ir manejando las áreas protegidas que tenemos bajo nuestra administración, cómo ir trabajando también en el tema energético, y creo que eso es muy importante y nos da una luz porque para poder implementarlos debemos dar ese concepto a todas las unidades que no forzosamente tienen la formación. Yo vengo de una facultad de ciencias científica donde nos dan esa formación,